palabra en esta mañana y vayamos a Daniel. Hace 8 días estamos ahí en Daniel, ¿recuerdan? Daniel capítulo 1. Estamos entendiendo acerca de la sabiduría, puesto que una de las cosas que evidentemente se va a presentar antes del regreso del Señor Jesucristo, antes del regreso de Yeshua Mesías, es que va a haber una corrupción ¿de qué? De la sabiduría, cosa que se dio en tiempos de Noé. En los tiempos de Noé dice que la palabra que la tierra se corrompió. Y la peor de las corrupciones es la corrupción de la sabiduría, la corrupción de los justos. ¿Ok? Y estamos viendo en Daniel también cómo nosotros preservarnos ¿de qué? De la corrupción. Cómo preservar nuestra vida de la corrupción. Si una de las cosas por las cuales el mundo antiguo en el tiempo de Noé fue destruido fue por la corrupción, porque dice que la tierra ¿qué? Se corrompió. Toda carne se corrompió. Si la tierra se corrompió y por eso vino un juicio tremendo, pues es lo que estamos viendo hoy. Una gran corrupción, pero como hijos de Dios debemos nosotros aprender a combatir ¿qué? La corrupción de nuestra vida, no corrompernos nosotros también. Porque si el justo se corrompe y tambalea delante del mal, viene a ser como fuente ¿qué? Corrupta, ¿no? Como fuente podrida, dice la palabra, como fuente corrupta. Una fuente de agua corrupta, ¿sí? Algo que se daña. Entonces estamos viendo el ejemplo de 4 muchachos que llegaron a Babilonia, llegaron exiliados y prácticamente se les quiso cambiar el chip, se les quiso cambiar su carácter, se les quiso cambiar lo que ellos eran. Y esto es lo que quiere hacer el mundo. El mundo querrá imponer sus condiciones y que tú te moldees al mundo. Pero nosotros tenemos un molde y hemos sido hechos a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Amén. Entonces dice acá la palabra, ahí en Daniel capítulo 1, dice, volvamos a leer versículo 1 en adelante. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. Y Adonai entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y lo llevó a tierra de Sinar, al templo de su Dios, y colocó los utensilios en el tesoro del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, un funcionario público, uno de los funcionarios principales de él, que seleccionara a algunos israelitas del linaje real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen parecer, bien formados en sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio real. Y ordenó que se les enseñara la lengua y la literatura de los caldeos. Mire, empezaron a cambiar toda su estructura, ¿no? Querían cambiar toda su estructura, aún la forma de su dialecto, ¿sí? De su lengua. Y el rey les asignó, estoy leyendo acá una de las versiones populares, la BTX, la Biblia textual, y el rey les asignó su ración diaria de la mesa real. Pero yo le explicaba hace 8 días que ahí esta palabra ración es la palabra ¿qué? Davar. ¿Lo recuerdan? Ración, davar. ¿Sí? Que estaba en un constructo, dibre, ¿sí? Yom, que es la ración, la palabra diaria, que en muchas Biblias traducen como ración, pero que ahí aparece la palabra davar, y que la palabra davar es lo que es ¿qué? Lo dicho, lo declarado. En este caso, cuando hablamos de davar de Dios, ¿sí? Davar Elohim, la palabra de Dios, es la palabra dicha por el eterno Dios, por la cual fueron hechos los cielos y la tierra. Pues la Biblia dice que por el davar de Dios fueron hechos ¿qué? Los cielos
y la tierra. O sea que Dabar tiene poder. Aquí se están enfrentando ellos al Dabar de quién. ¿El Dabar de quién? Del rey. Era lo que él había dicho. Y esta palabra que él había declarado era algo que le insistían a ellos cada cuánto. Día a día, día a día, día a día. Porque el mundo, el enemigo es insistente. El enemigo va a insistir ¿qué? Todos los días. Él va a estar trayendo su palabra. Pero si tú no tienes la palabra de Dios en tu corazón, pues rápidamente vas a recibir esa porción de palabra. Pero si cada día nosotros vivimos por la palabra de Dios y cada día llenamos nuestra vida con la palabra de Dios y cada día sustentamos nuestra vida con la palabra de Dios y estamos con la palabra de Dios y llenando nuestra vida con la palabra de Dios, pues la palabra del mundo no va a tener ninguna cabida en nuestra vida. ¿Me hago entender hasta ahí? Eso fue lo que vimos hace 8 días. Dice allí que les asignó allí la ración diaria, ¿no? De lo que debían comer. Les señaló la palabra diaria, ¿sí? Que debían comer. Y dice acá de qué, de la provisión o de la comida del rey. Obviamente cuando vemos allí esa comida que ellos tenían allí, es el pat, esa es una expresión que en hebreo se entiende como golosina, ¿sí? Pat baj, es como una golosina, como algo que no alimenta pero que es gustoso, ¿sí? Es como ponerle a un niño a elegir entre una buena sopa de verduras con todas las ensaladas y todo como es, y un cono. ¿Qué cree que escoge el niño? Usted, venga papito, comas, le ponga a escoger. Acá está la sopa de verduras con su buena ensalada y su buena porción de carne, algo que le va a alimentar. Y acá está el cono, ¿sí? El helado. ¿Qué escoge el niño? El helado. A él le va a gustar más eso. Pero ¿qué le va a alimentar más? La otra. Entonces por eso les pusieron a ellos pat baj, ¿sí? Pat baj, les pusieron allí una golosina como para engolosinarlos, atraerlos. Obviamente, si nosotros tenemos una mentalidad inmadura, una mentalidad de niños y no hemos crecido en el conocimiento de la palabra y no nos hemos formado maduros en el Señor, ¿qué vamos a terminar escogiendo? La golosina del mundo. Porque los niños, haga la prueba, un niño por lo general va a escoger el helado, le va a escoger el helado, obviamente lo va a hacer, eso es lo que él va a escoger, el cono, el helado, eso es lo que él va a escoger, porque no tiene todavía la capacidad, la madurez para entender que a él le va a alimentar y que necesita para su cuerpo es el otro. Asimismo, cuando no hemos madurado espiritualmente y somos todavía niños fluctuantes espirituales, pues el mundo nos trae su golosina y en vez de escoger la palabra de Dios, que es lo que nos va a alimentar, escogemos ¿qué? La golosina. Ya uno como persona madura, si le ponen a uno a escoger al almuerzo, ¿qué quiere? Sí, el almuerzo como tal, las verduras, la ensalada y todo eso, o un cono, pues uno entiende que eso, un cono no es un almuerzo y que eso no le va a servir. Y yo entiendo eso, por tanto yo escojo el almuerzo como tal, la comida como tal, escojo las verduras, la ensalada en vez del cono. Pero eso lo hace una persona ¿qué? Madura. Por tanto, para nosotros poder hacer una buena elección, tenemos que madurar espiritualmente. Por eso es que el apóstol Pablo muchas veces les hablaba a las diferentes iglesias y les decía: ustedes debiendo ya ser maestros, son como niños que necesitan de lechita, niños inmaduros. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que madurar. Tenemos que madurar para no irnos detrás de la golosina del mundo. Y ahí les ponían una golosina y todos los días le traían esa golosina, ¿no? Todos los días, mire allí.
Todos los días le ponían comida o alimento que realmente no les iba a aprovechar. Y dice acá que les asignó eso para hacerlo, para alimentarlos con eso durante ¿cuánto tiempo? 3 años iba a ser la dieta de ellos. Comida chatarra, comida que no les iba a alimentar como tal, comida dedicada a los dioses, comida que él sabía, Daniel y sus amigos sabían que no les iba a servir. Entonces dice acá versículo 6, que entre estos jóvenes que fueron escogidos, entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el jefe del eunuco les cambió los nombres, llamando a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y hace 8 días vimos la interpretación de estos nombres y su significado. Y dice acá, versículo 8, y Daniel puso en su corazón, decidió no contaminarse con la comida de ¿quién? Del rey, con la patbaj del rey. Decidió no contaminarse con la patbaj del rey. Lo primero que entendimos hace 8 días es que esa palabra decidió, propuso, puso, esa palabra puso, la palabra sum que aparece allí en el texto, ¿sí? Sum, que es la raíz, sum, es una raíz hebrea, que es la raíz de la palabra hebrea Shem, y Shem en hebreo es nombre. ¿Qué es Shem en hebreo? Nombre. Y de la misma raíz que viene Shem, que es Sun, viene también la palabra Shamaim, cielos. Shamaim, cielos. Por tanto, mis amados, lo que hizo Daniel fue, cuando dice que puso Sum en su corazón, lo que le hizo fue identificarse con ¿quién? Con su nombre. Porque yo les hablaba hace 8 días que el nombre era lo que le daba el carácter a la persona en la antigüedad. Hoy los nombres se escogen por moda simplemente, ¿sí? ¿Cómo es que se llama ese jugador? No, que se llama fulano de tal, entonces pongámosle así, y así le ponen, ¿sí? O ¿cómo se llama el artista tal? Sí, entonces pongámoslo Michael Jackson Steven, yo no sé qué, así una. Entonces le ponen así, ¿no? De acuerdo al artista. No, en la antigüedad los nombres iban a compenetrarse con el carácter de la persona, con lo que era la persona. Y ellos tenían unos nombres bien definidos. Y Daniel tenía un nombre: Dios es el que juzga. Dios juzga. Juez de Dios. Era un nombre bastante poderoso. Y cuando el enemigo sabe que tú tienes un nuevo nombre, porque en el Señor tenemos un nuevo nombre, en el Señor ahora somos hijos de Dios, el enemigo querrá cambiarte ¿qué? El nombre. Porque si te cambia el nombre, te cambia entonces el destino, te cambia el carácter, cambia lo que tú eres. Y nosotros tenemos un nuevo nombre: hijos del eterno Yahweh, hijos de Dios, hijos de Él para su gloria. Y el enemigo no puede cambiar nuestro carácter. Entonces Daniel, para no ser cambiado su carácter, porque a él le pusieron otro nombre, a Daniel, y a pesar de que le pusieron otro nombre, Daniel no se identificó con ese nombre, no lo hizo. No se identificó con el nuevo nombre. Él siguió identificándose. Y por eso dice que puso en su corazón. La palabra puso ahí, sum, la raíz de Shem, de nombre. Es decir, lo que hizo Daniel fue tener en cuenta quién era él. ¿Quién era él? Y cuando él supo y entendió quién era él, entonces tomó una decisión: no contaminarse. Cuando nosotros sabemos quiénes somos a ciencia cierta, es cuando podemos tomar decisiones radicales. Pero si yo no sé quién soy delante de Dios, pues fácilmente el mundo me va a poder a mí dar 4, 5, 6, 7 vueltas, las que quiera. Rápidamente el enemigo me va a llevar hacia el mundo. Pero cuando yo sé radicalmente quién soy yo y entiendo cuál es mi nombre en el Señor, entonces, mis amados, podemos liberarnos de la contaminación. ¿Cómo nos libramos de la contaminación? Sabiendo quiénes somos nosotros, no olvidando para qué fuimos constituidos.
Y nosotros fuimos constituidos como hijos de Dios. Fuimos constituidos para juzgar aún al enemigo, a Satanás y a sus ángeles. ¿O no dice la Biblia que a nosotros nos ha sido dado el juzgar a los ángeles? Ustedes y yo vamos a juzgar los ángeles, dice la palabra. Nosotros, obviamente estoy hablando de los ángeles que se rebelaron contra el eterno Dios. Vamos a juzgarlo, y por eso la palabra dice que el Señor aplastará en breve tiempo a Satanás bajo nuestros pies. Vamos a hacer juicio de parte de Dios. Es decir, que de una u otra manera vamos a tener un carácter como el de ¿quién? El de Daniel. El de Daniel. Y por eso él se identificó con su nombre. Y cuando se identificó con lo que era allí en su corazón, el corazón es el pensamiento, el razonamiento, el entendimiento. Cuando él entendió quién era, entonces decidió que no contaminarse. Por eso cuando tú sabes quién eres, cuando venga el pecado, cuando viene la tentación, cuando viene la adversidad, venga lo que venga, tú te paras firme en el Señor. Y la adversidad no te puede mover. La tentación no te puede mover. El pecado no te va a mover porque sabes quién eres. Tienes un nombre. Pero cuando te das hacia el mundo, estás permitiendo que sea el mundo el que te ponga nombre y que te trate como el mundo quiera tratarte. Entonces dice ahí que propuso en su corazón que no que contaminarse. Diga contaminarse. Esta palabra contaminarse que aparece allí viene de la raíz Gaal en hebreo. Ojo con esto. Gaal en hebreo. Esta palabra que ha sido traducida como contaminarse allí, que es correcta la traducción. Yo, si me dijeran que la tradujera, yo la traduzco, lo hubiera traducido como ensuciarse. Porque Gaal es ensuciarse también. Pero cuando nosotros vemos la raíz de la palabra Gaal, o sea, su propia raíz Gaal, esta es una raíz que debemos entenderla, y para eso les pido que leamos lo siguiente. Ruth capítulo 2, versículo 11. Vamos a leer dos textos, uno en Ruth y otro en Levítico, para poder entender qué es Gaal. ¿Lo tiene? Ruth capítulo 2, versículo 11. Dice la palabra: y respondiendo Booz le dijo: he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo abandonaste a tu padre, o dejaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. Recompense Yahweh tu obra, y tengas un cumplido galardón de parte de Yahweh, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella, Ruth, le dijo: halle yo gracia a tus ojos, Señor mío, porque en verdad me has consolado y has hablado al corazón de tu sierva. Y aunque no sea ni como una de tus criadas, al corazón de tu sierva, aunque no sea como una de tus criadas, perdón. A la hora de comer le dijo Booz: acércate aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Una receta que había ahí no era solo vinagre, sino un aceite que se hacía allí para mojar el pan. Entonces ella se sentó junto a los segadores, y él le dio grano tostado, y ella comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó a espigar, y Booz ordenó a sus criados diciendo: hasta en medio de las gavillas podrá espigar, y no le han de avergonzar. Incluso dejarán caer para ella, para Ruth, algo de los manojos, y lo abandonarán o lo dejarán allí para que ella lo espigue y no la vayan a reprender. Así espigó Ruth en el campo hasta el atardecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como una efa de cebada, un bulto de cebada. Se lo cargó y marchó a la ciudad,
Y su suegra vio lo que había espigado. También sacó de lo que le había sobrado de la comida después de haberse saciado y se lo dio. Entonces su suegra le preguntó: ¿dónde has espigado hoy? ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que se haya fijado en ti. Y ella declaró a su suegra con quien había trabajado y añadió: el nombre del varón con quien he trabajado hoy es Booz. Dijo entonces Noemí a su nuera: bendito sea él por Yahweh, pues nunca ha negado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo además Noemí: este varón es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Ese varón, ese es nuestro pariente, uno de los parientes más cercanos. Tal vez la mayoría conozcan la historia de Ruth. Ruth enviudó, vivía junto con su suegra Noemí. Es uno de los primeros casos de una buena relación entre nuera y suegra. Qué bueno eso, ¿no? O sea que ahí podemos decir que sí hay casos de esos, ¿sí? Entre la nuera y la suegra. Y Noemí le dijo a Ruth: mira, mi hijo murió y yo no tengo nada para darte a ti. Yo ya soy vieja, Ruth, tú eres joven, vete, haz tu vida, no tienes por qué quedarte conmigo. Y Ruth le dice a su nuera: no me iré y no te dejaré. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Ella era una moabita, es decir, venía de un pueblo pagano. Sin embargo, el tiempo que ella había vivido con su esposo y con su suegra le había bastado para entender que el Dios de Israel era el único verdadero Dios, que el Dios de Noemí, que el Dios de su esposo que había fallecido era el verdadero Dios. Y ella entendió que si volvía a su casa hacia Moab, si volvía a esa habitación, pues iba a volver hacia los ídolos, hacia la idolatría, el paganismo. Y después de que uno ha conocido al verdadero Dios, nunca más querrá volver al mundo. Amén. ¿Por qué la gente vuelve al mundo? Porque nunca conocieron al Dios verdadero. Yo a ustedes no les puedo dar a conocer a Dios. Lo máximo que yo puedo hacer por ustedes es enseñarles Torah. Es lo máximo, yo no puedo hacer más. Enseñarles Torah. Y la Torah revela a Yeshua, porque la finalidad, el propósito, lo dice la palabra, el fin, la finalidad, el propósito de la ley, de la Torah es el Mesías. Entonces, cuando la persona empieza a recibir la Torah verdaderamente, empieza a recibir la revelación del Mesías, de Yeshua el Salvador. Y cuando la persona tiene la revelación que le da la Torah del Mesías, el Mesías empieza a darle ¿qué? Conocimiento del eterno Dios. Amén. Amén. Yo no le puedo dar a conocer a usted a Dios. El conocimiento de Dios viene como resultado de la revelación de Yeshua en mi vida. Y la revelación de Yeshua en mi vida se da por la instrucción, por la Torah que voy recibiendo. Entonces, ¿por qué la gente vuelve al mundo? Porque no han conocido ¿a quién? Al eterno Dios. ¿Y por qué no conocieron al eterno Dios? Porque no entendieron la revelación de Yeshua. ¿Y por qué no entendieron la revelación de Yeshua? Porque no pusieron la Torah en su corazón. No la escribieron donde debe estar escrita. Porque el nuevo pacto cambia de lugar la Torah. No es que cambie la Torah, cambia de lugar. En el viejo pacto la Torah estaba escrita en piedras. En el nuevo pacto la Torah está escrita en los corazones. Y por eso la gente vuelve atrás. Pero Ruth en su tiempo había entendido Torah, la instrucción.
La había puesto allí y por medio de esa instrucción que tenía para aquel entonces había desarrollado el conocimiento necesario y suficiente del eterno Dios. Por eso ella sabía que aunque había nacido en Moab y era moabita, ella sabía eso, sabía y entendía que ya no pertenecía allá, que ahora tenía un nuevo destino, que ahora prefería morir, así fuera de hambre física, al lado de su suegra, pero no morir espiritualmente, llena de abundancia en Moab. Amén. Amén. Porque es preferible que el cuerpo muera antes que el alma. Tal vez en Moab, si volvía a casa de su padre, iba a tener abundancia. En la casa de su padre. Allá iba a tener abundancia. Allá no iba a perecer. Y Noemí, la suegra, le está diciendo: vete, hija, porque yo soy vieja y no tengo nada que darte. No tengo absolutamente nada, te vas a morir de hambre conmigo, aquí nos vamos a morir de hambre. Y ella le dice: no me iré, no te dejaré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Hubo una identidad con el eterno Dios y prefirió rechazar su propia vida antes que rechazar la vida del Señor, la que Él nos da. Y por eso, entonces Noemí, al ver esto, le dice: bueno, ve a los campos y busca. Y al parecer Ruth era una mujer muy diligente. No se quedó ahí: ay, ¿qué hago ahora? No, me voy a morir. No, se fue al campo a buscar. Y estando en el campo, se halló con un hombre, Booz, un hombre muy rico, adinerado, acaudalado. Y fue a recoger allá espigas. Y Booz de una vez le echó el ojo, ¿no? ¿Sí? Y empezó, porque eso es lo que sucede cuando uno decide por el Señor pone gracia en uno. Amén. Si tú decides por el Señor va a poner su gracia en ti. Cuando uno ve la historia de Booz y no la historia que voy a contar hoy y de Noemí, y de Ruth, es un paralelo entre Yeshua y la iglesia. Booz como Yeshua y Ruth como la iglesia. Usted léalo haciendo ese paralelo todo y se dará cuenta. Es una historia lindísima de amor. Y esta mujer empezó a trabajar en los campos de Booz y él dio ciertas órdenes: no, déjenla, dejen que recojan lo que quiera, que lleve lo que necesita. Y mire qué hizo esta mujer: recogió el bulto de lo que había recogido y de la comida que había comido se sació, y lo que sobró se lo llevó ¿a quién? A su suegra, porque estaban muriendo de hambre en realidad. Entonces, cuando Ruth llega a la casa de su suegra, donde Noemí, y le dice le cuenta lo que le ha sucedido, inmediatamente Noemí entiende que ese hombre es un pariente ¿qué? Cercano, por tanto podrá hacer Gaal. ¿Qué era Gaal? Gaal era la redención que un familiar hacía a favor de otro que se encontraba desprotegido. Ruth obviamente estaba desprotegida, había quedado sin esposo. Obviamente los hijos de Noemí, porque los dos se le mueren, ¿sí? Ella también había quedado dos mujeres desprotegidas. Alguien las tenía que redimir. Ya Noemí estaba muy anciana, difícilmente alguien la iba a redimir. Por tanto, su única esperanza era Ruth, pero ella no fue egoísta. Ya le dijo a Ruth: vete, yo aquí voy a morir, vete. Pero Ruth sabe que ella no es meramente su suegra, la ve como una madre espiritual, aquella que le ha enseñado a confiar en el Dios de Israel, que le ha enseñado a vivir en la voluntad del Dios de Israel. Y necesitamos también esto, mis amados, desarrollar la paternidad hacia los demás, enseñarles con amor a depender del Dios de Israel, del Dios de la palabra, del Dios que está revelado en la palabra. Y por eso Ruth se queda. Y cuando va a la casa de Booz, Noemí entiende que él es pariente y que ese pariente
muy adinerado, podría redimirla. Y esto es efectivamente lo que hace. Porque cuando usted sigue leyendo la historia, Booz toma a Ruth como su mujer, como su esposa, y la redime. Obviamente pasó de estar en la muerte ahora a ser la esposa de uno de los hombres más ricos y adinerados de aquel entonces. Y por ahí derecho también salvó la vida de su suegra. Por tanto, Gaal era el acto de la redención que alguien hacía sobre su pariente. Veamos otro ejemplo, Levítico capítulo 25. Y no sigo hablando de Ruth y Booz, porque si sigo hablando, ahí sí me voy y no termino nunca. Porque eso es una historia impactante, lo de Ruth y lo de Booz, y hay que aprender muchísimo de allí. En algún momento lo veremos como debe ser. Levítico capítulo 25, versículo 47. Dice, ojo, 25:47, ¿lo tiene? Dice la palabra: y cuando la mano del extranjero o del transeúnte, ¿sí? Del extranjero, del peregrino, y cuando la mano del extranjero o del peregrino que mora en medio de ti alcance riquezas, y tu hermano que está con él empobrezca, y se venda al extranjero o al peregrino que mora contigo, o a los descendientes de la familia de un extranjero, después de vendido le quedará el derecho de la redención. Uno de sus hermanos deberá redimirlo. Gaal, redimirlo. Aún había una ley en medio de Israel. En medio de Israel no era prohibido que existieran o que habitaran extranjeros, después de que los extranjeros aceptaran al Dios de Israel. El caso de Ruth, era una moabita, una extranjera, pero habitaba en medio del pueblo. Pero dice la palabra que si los extranjeros empezaban a tener dinero, a enriquecer, y alguno de Israel llegaba a empobrecer y tenía que venderse por obligación como esclavo a un extranjero, el deber de los otros, ¿sí?, era no permitir eso, sino que uno de los israelitas debía redimir a esa persona, rescatarlo, para que no fuera esclavo de quién, de los extranjeros. Era una manera de evitar la pobreza. Era una manera de evitar que el pueblo se empobreciera, de hacer que se desarrollara una cuestión social de protección los unos a los otros. Si yo veo a mi hermano empobrecer, pues mi deber obviamente es empobrecer porque vienen situaciones difíciles, no porque es un vago y no quiere hacer nada, ¿no? Ojo con eso, porque el perezoso desea y nada alcanza. Además, dice la Biblia que la ruina alcanzará ¿a quién? Al perezoso. ¿Sí? Eso lo alcanzará, la ruina. Estamos hablando de condiciones que se presentaban respecto a esto, que podían llevar a la persona a una situación difícil, que podía terminar aún esclavizándolo a un extranjero. Y el deber de sus hermanos era redimirlo, tomarlo, pagar un precio por su hermano para redimirlo. Pagar un precio. Entonces entendemos que es Gaal. Desde esta perspectiva volvamos a Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel decidió en su corazón no contaminarse, Gaal. Entonces, ¿qué fue lo que decidió Daniel? Que él no se iba a ¿qué? Que él no iba a permitir que el rey le tomara y le comprara a él por precio. Porque cuando se hacía redención, el que hacía redención tenía que pagar ¿qué? Un precio. Fuera por en el caso de Ruth y tomarla como su pariente, como su esposa, o fuera el caso del pariente que se vendía al extranjero, debía pagar ¿qué? Un precio. Lo que sucede allí es que Daniel no permite que el rey ¿qué? Lo compre. O sea, no se vende al sistema.
No va a permitir, porque cuando hacían Gaal, lo que sucedía era que quedaban como ¿qué? Como parientes. En este caso Ruth iba a emparentar ¿con quién? Con Booz, como esposa. En el otro caso, los israelitas obviamente eran ¿qué? Hermanos, como israelitas, eran hermanos y quedaban como parientes. Lo que sucedía entonces era que él iba, si él permitía esto, lo que iba a suceder era que Daniel iba a emparentar ¿con quién? Con Nabucodonosor, con el rey. Ya iban a entrar en una intimidad e iba a quedar dependiendo totalmente ¿de quién? De Nabucodonosor. Y el mundo siempre va a querer que nosotros emparentemos con el mundo. Siempre va a querer pagar por nosotros, para hacernos sus parientes, para que quedemos bajo su yugo de una u otra manera, que quedemos bajo él. Y el problema es que nosotros entendemos que no somos parientes del mundo. Nosotros somos parientes es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Daniel sabía quién era él y de quién era pariente él. Él no tenía por qué emparentar con el rey. Pero el mundo siempre va a querer emparentar. Siempre nos va a querer tomar para sí. Así como un hombre, en este caso como vos, tomó a Ruth, así el mundo va a querer venir a tomarnos a nosotros, para sobre nosotros fecundar todas las cosas del mundo, para sobre nosotros traer todas las cosas del mundo. Y por eso Daniel tomó una decisión. Imagínate, el rey lo está llamando, prácticamente va a ser Gaal sobre Daniel, y él dice: no lo voy a hacer, no me voy a unir al rey. ¿Cuántos hubieran deseado? ¿O cuántos desearon y cuántos lo hicieron en ese entonces? ¿Cuántos de esos muchachos sí permitieron Gaal de parte del rey y emparentaron con él? Ah, es que vamos a ser parientes ¿de quién? Del rey. No era cualquier cosa. Vamos a ser parientes del rey. Pero Daniel rechazó la oferta. No se vendió, no vendió sus principios. ¿Cuántas veces vendemos nuestros principios? ¿Cuántas veces no nos mantenemos firmes, sino que cedemos ante lo que el mundo nos está ofreciendo, ante lo que el mundo nos está dando? Y por eso viene el pecado sobre nuestra vida. Por eso viene la situación contraria a nuestra vida. Porque buscamos emparentar con el mundo, porque pareciera que la oferta que el mundo nos hace es muy buena. Dice la Biblia que tomaron muchos muchachos de estos. Pero si usted ve, de todos los que tomaron de Israel, a los que destacan es a 4. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué sucedió con nosotros? Porque cuando emparentas con el mundo va a querer que hagas lo que el mundo te ordena. Sigamos viendo. No contaminarse con la paz del rey, ni con el vino que bebía, por lo que pidió al príncipe de los eunucos que lo dispensara, que le disculpara de esa contaminación, de ese Gaal, de ese emparentarse, de ese unirse al rey. Unirse al rey. Nosotros no estamos para unirnos al mundo. Y Dios había concedido a Daniel hallar gracia y afecto de parte del jefe de los eunucos. Y dice: y el jefe de los eunucos dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que ha asignado la ración de comida, o ha asignado la patbaj de ustedes, ha asignado cuál es la comida y cuál es la bebida. Si él llegara a ver sus rostros demacrados en comparación con los jóvenes que son de la misma edad, peligraría mi vida. Mire que era una situación. Siempre van a querer que el mundo compararnos. Y cuando yo los compare con los otros, y acá también jóvenes les hablo a ustedes, no permitan que el mundo los lleve a ustedes por sus rutinas, por sus cosas. No se dejen llevar, siempre comparándolos con los demás. Usted no se compare con los demás, más bien siempre tenga la medida de Dios. Este hombre tenía miedo cuando los compare a ustedes con los demás muchachos.
Y siempre los jóvenes hoy se están comparando. Eso es un problema, se están comparando. Ay, pero es que los de allá, y siempre se comparan con los del mundo. Ay, pero es que los de allá hacen esto, los de allá esto. Pues déjenme decirles que van al caos. Hoy vivimos en un mundo muy tremendo. Jovencitos que no tienen ningún futuro, jovencitos que van hacia el abismo, jovencitos que están en medio de la droga, en medio del alcohol, en medio de la prostitución, una cantidad de cosas. A eso es que se quieren comparar. Con eso es que quieren compararse, ser como ellos. Eso es lo que temía el funcionario. Y cuando los compare, porque siempre el funcionario dijo, y cuando los compare con los demás, sus rostros van a estar como demacrados, los de ustedes. Porque siempre pensamos que los del mundo están ¿qué? Mejor. Ah, es que los del mundo están mejor. Ah, claro, mira, allá son muchachos. Uy, mírelos allá, vea, metiendo buen vicio, véalos allá. Uy, se está metiendo su baretico allá. Y son muchachos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Ahí los vemos a cada rato. Uy, mire esos muchachos. Uf, eso sí, es que notas eso. Mira allá, dándole al vicio. Uy, haciendo sus orgías bien tremendas allá. Uy, qué delicioso eso. Y siempre vemos al mundo como ¿qué? Como mejor. Y pareciera que nosotros somos los de ¿qué? Los demacrados. Ay, pobrecito. Ay, es que usted es cristiano, ¿verdad? Qué pesar de usted. Usted no disfruta de la vida. Ay, claro, qué pesar. Ay, no, citico. Ay, no, me da tanto pesar. Yo voy a hablar con sus papás o yo, porque es que, uy, no, qué pesar. No le dejan disfrutar de la vida. ¿Sí o no? Porque pareciera que las cosas del mundo, eso es lo que tenía Aspenas en su cabeza. Y cuando los compare, y los rostros de ellos van a estar bien, y los de ustedes demacrados. Porque siempre nos harán pensar, el mundo querrá que pensemos que nosotros somos los de menos, los pobrecitos, los tontos, los que no tienen conmiseración en este mundo. No, dignos, más bien dignos de conmiseración. Ay, pobrecito, es cristiano. En cambio, mire que este es mundano, mire que este sí disfruta de la vida. Este sí sabe. ¿Sabe que me ha tocado ver en los últimos días tantos casos de muchachos? Estoy con mi esposa, decíamos, Señor, en estos días he visto varios casos de muchachos que no pasan de los 20 años de edad. No pasan de los 20 años de edad. Y sus padres no tienen ni idea, que es lo peor. Los papás, uno habla con los papás y los papás piensan que son santos. Mi niña, mi niño. Porque dicen así, mi niña, mi niño, no. Piensan que son santos. Yo le digo, Señor, ábreles entendimiento. ¿Cómo es posible que nosotros lo veamos y ellos no lo vean? Muchachos en la droga, metiendo vicio, con compañías terribles, noviazgos terribles, muchachos en el homosexualismo, en el lesbianismo. Están. ¿Cómo es posible? Yo le dije en estos días, le decía a mi esposa, uy, mi amor, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Qué es esto? ¿En qué momento? Es algo terrible. Viven una vida tan desastrosa y sus padres piensan lo mejor. No, yo le doy libertad. Yo le dejo porque que se desarrolle. No, yo sé quién es mi hijo, yo sé quién es mi hija, yo sé quién es. No, y todo eso. Y le hacen hasta para vender y no se dan cuenta. Y yo le decía a mi esposa, estoy aterrado. Hasta miedo me da. Le decía en estos días a mi esposa. Porque el mundo ha cogido a estos muchachos y les ha hecho creer que son mejores allá. Les ha metido el sofisma, la falacia, la mentira. Les ha hecho creer que es mejor allá. Y eso es lo que creía Aspenas. Cuando yo los compare con los demás, ustedes van a parecer demacrados. Así piensa el mundo. Y el mundo siempre te va a hacer sentir que allá es lo mejor, que acá es lo peor, que allá están los duros, que allá están los inteligentes, que allá está la gente educada, que acá una partida de burros.
que allá están los de buen parecer, aquí están los demacrados. ¿Cuántos demacrados dicen amén? Sí, el mundo eso te va a hacer ver eso. Allá están los de buen parecer, aquí los demacrados. Y dice acá: entonces Daniel dijo al mayordomo que el jefe de los eunucos había puesto para cuidarlo a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Hagamos la prueba durante 10 días. Mire, Daniel sabía, era un hombre, era un joven. En ese momento estamos hablando de un muchacho de aproximadamente 16 años. 16 años. Claro, usted lee esto y usted piensa, no, ese es un tipo por lo menos de 40 años, 16 años. Porque usted no ve hoy a muchachos de 16 años hablando de esta manera, parándose en la raya de esa manera, sino que los muchachos están dejando de llevar del mundo. Y este muchacho que está saliendo de la adolescencia le dice, no, hagamos, o sea, insiste. Él sabía que era 3 años que le iba a tocar vivir ese experimento que quería hacer el rey. 3 años. Ay, hagámoslo por 10 días. Mire, si en 10 días usted ve que esto no funciona, listo, me someto y hacemos esto. 10 días. Al final de los 10 días, terminados los 10 días, sus semblantes, sus rostros tenían mejor apariencia y estaban más saludables. Claro, pues ¿cómo no iban a estar más saludables? ¿Sí? Que todos los jóvenes que comían de la comida, de los manjares del rey. Por lo cual el mayordomo se llevaba la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba ¿qué? Verduras. O sea, no era la cuestión de decir las verduras, era la situación más espiritual. Y él sabía, Daniel sabía esto, que si él permitía esto era como aceptar emparentar con el rey. Entonces Dios concedió a estos 4 jóvenes, mire que las verduras son buenas, les dio ¿qué? Conocimiento, inteligencia en todas letras y ciencias. Y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, ¿cuántos años? 3 años. El jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Ahora se van a presentar ya delante del más, ¿no? El rey que se creía un dios. Y cuando el rey habló con ellos, usted se da cuenta quién es una persona hablando con ella. Sí, hable con una persona directamente, frente a frente, ¿no? No por chat ni nada de eso, no. Frente a frente, ahí se da cuenta quién es la persona, cuál es su capacidad y todo esto. Dice acá, al cabo del tiempo, dice, cuando el rey, el versículo 19, cuando el rey habló con ellos, no fue hallado entre todos ellos ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Qué nombre les dan allí? ¿Los que le cambiaron o los nombres propios de ellos? Nunca perdieron su identidad. Y sobre todo asunto, y dice, y así permanecieron en presencia del rey. Y sobre todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló ¿qué? 10 veces mejores que todos los sabios y astrólogos que había en todo el reino. ¿Cuánto fue hallado? 10 veces mejores, ya no que los muchachos. Ahora ya no los están comparando con los muchachos. Ahora los comparaban con ¿quiénes? Con los sabios de Babilonia. Y ellos eran estos muchachos que ahora ya podían tener alrededor de 20 años aproximadamente. Ahora fueron hallados
10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia. Cuando uno decide guardar su carácter y lo que uno es delante del Señor, el Señor lo elevará y lo pondrá alto. Amén. El Señor te va a poner alto si te guardas para Él, si guardas tu identidad, si guardas lo que eres, si no negocias lo que tú eres, si no emparentas con el mundo, si no te das a las cosas del mundo, sino que te robusteces en el Señor, vives para Él, cada día creces para Él y trabajas en vivir para el Señor te va a levantar y te va a hacer 10 veces mejor. Amén, 10 veces mejor. Pero hay que permanecer firmes. Firmes en el Señor. Y el mundo quiere corromperlo todo. Y Él va a querer corromper tu vida. Por eso nosotros debemos ver esto allí. Dice que ellos se alimentaron. Ahora prefirieron las verduras antes que la mesa del rey. Y aquí quiero aclarar una cosa. Hay algunas personas o algunas congregaciones que yo he visto que promocionan el ayuno de Daniel. Vamos a hacer el ayuno de Daniel con verduras, con frutas. ¿Cuál ayuno? Esto no era un ayuno, esto era una dieta. 40 días de ayuno de Daniel, 21 días de ayuno de Daniel. Esto fue una dieta. La confunden con los capítulos adelante, donde se habla del ayuno que hizo Daniel durante 21 días. Y dice que durante 21 días no comió ni bebió nada, porque se dedicó solamente a la oración. No a trabajar, sino a ¿qué? A la oración. Entonces no existe ningún ayuno de frutas o de verduras de Daniel. Esto fue una dieta que le hicieron ¿por cuánto tiempo? 3 años, probaron por 10 días, les resultó y durante 3 años tuvieron esta dieta hasta que se presentaron delante del rey. Porque yo veo a muchas congregaciones promocionando el ayuno vegetariano de Daniel. Sí, yo no entiendo por qué confunden una cosa con la otra. Bueno, valga la aclaración. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 3, para ya ir finalizando, vemos que dice en Daniel capítulo 3, el versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 60 codos de altura y 6 codos de ancho, y la hizo levantar en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor hizo que se reuniera a los sátrapas, prefectos y gobernadores, jueces, tesoreros, consejeros, magistrados y todos los altos funcionarios de las provincias, para que vinieran a la consagración de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho levantar. En versículo 4 dice: entonces el heraldo pregonó a gran voz: pueblos, naciones y lenguas, se ordena que al oír el son de la corneta, del silbato, del tamboril, del arpa y del salterio, la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua de oro que ha hecho levantar el rey Nabucodonosor. Y el que no se postre en adoración en la misma hora será arrojado dentro de un horno de fuego abrasador. Nabucodonosor mandó a hacer una estatua para que todo el mundo, una estatua que representaba a su Dios, a su deidad, era una estatua de la representación de él mismo prácticamente. Adoren la estatua, y el que no lo haga va a ir al horno, pena de muerte. Pero resulta que cuando hicieron sonar todos los instrumentos y que llegó el momento de que se postraran delante de ellos, hubo 3 muchachos que no se quisieron postrar delante de la imagen. Entonces llevaron a Nabucodonosor y le dijeron, versículo 12, 3:12: hay ciertos varones judíos a quien encomendaste la administración de la provincia de Babilonia. Mire, ¿quiénes eran ellos? ¿Qué hacían ellos? Administraban toda la provincia de Babilonia.
Y los llamaron por los nombres que les habían puesto, ¿no? Sadrach, Mesac y Abed-nego. Estos hombres, oh rey, ya no eran muchachos, ¿no? Sí. Estos hombres, se me perdió. Oh rey, no te guardan ninguna consideración, ni adoran a tus dioses, ni han adorado la estatua de oro que hiciste levantar. Entonces Nabucodonosor, con cólera y furor, mandó a traer a Sadrach, Mesach y Abed-nego, los cuales fueron llevados de inmediato ante el rey. Nabucodonosor tomó la palabra y les dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, es verdad que ustedes no rinden culto a mis dioses, ni han adorado la estatua de oro que yo hice levantar. Ahora pues, si al oír el son de la corneta y del silbato y del tamboril, del arpa y del salterio y la zampoña y de todo instrumento de música, ustedes están dispuestos a postrarse en adoración ante la estatua que he hecho, les va a ir bien. ¿Qué le dice el mundo? Si usted se une a nosotros, a usted le va a ir que bien, venga, únase a nosotros, únase a nuestro parche, que le va a ir bien. Ahora es el rey el que está hablando. Pero si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio del horno de fuego abrasador. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mis manos? ¿Qué Dios? Si ustedes se postran, les va a ir bien. El mundo siempre va a querer convencernos, siempre va a querer mostrarnos dádivas, siempre va a querer comprar nuestras conciencias. Les va a ir bien si hacen lo que yo les digo. Así es el mundo. Pero si no, van a ser echados a un horno de fuego abrasador. ¿Y qué Dios los podrá libertar de mis manos? Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no tenemos por qué responderte sobre este asunto. Mire, están hablando al rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, Él es. Él tiene el poder, oh rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Y aunque no lo haga, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Ellos creían en el Dios que les había llamado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel. No nos vamos a postrar ante tu Dios. Y el Dios al cual nosotros creemos, Él es verdad, Él sí existe. Ese Dios que tú insistes es un Dios falso, es un Dios muerto. El de nosotros sí existe, es el único verdadero, y Él tiene poder para salvarnos del horno. Pero si no lo hace, tampoco nos vamos a postrar. Mire el pensamiento de ellos. Ellos creían que el Señor los podía liberar, pero también sabían que si no lo liberaba, también estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. El problema es que hoy muchos están buscando que Dios haga milagros. Y si Dios hace el milagro, le sigo, pero si no, entonces me voy. ¿Cuántos de estos muchachos se necesitan? ¿Cuántos de estos jóvenes se necesitan? Se necesitan personas que entiendan quién es el Dios que les ha llamado. Que si Dios hace un milagro, gloria a Dios. Y si no lo hace, gloria a Dios. Pero hoy estamos condicionando a Dios. Le buscamos por un milagro. Y si Dios no me hace el milagro, entonces no creo, me voy. Y así ha habido mucha gente que se ha ido. Mucha gente que se ha sentido estafada y engañada, porque le prometen una cantidad de milagros y una cantidad de cosas, y no les hacen entender que todos estos milagros están supeditados a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, Él lo hará, y si no, no depende de un hombre, depende del Señor. Lo que tenemos que hacer es darle la gloria a Dios siempre, en todo momento, haga o no haga, porque lo que Él haga o deje de hacer es su perfecta voluntad. Amén. Él nos puede librar del horno, y si no lo hace, tampoco nos postraremos. Qué lástima que hoy no estamos enseñando al Dios verdadero. Enseñamos a un Dios títere, donde los hombres mandan y Él obedece.
Ahora yo ordeno que te sanes. Y haz esto y haz lo otro. Dios mío, sana a este, sana a otro. Párate aquí, párate allá, haz esto. Y pensamos que Dios hace conforme a nuestra voluntad. El Dios al que servimos es un Dios poderoso. Es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede, hace maravillas. Pero si no los hace, gloria a Dios. Amén. ¿Cuántas veces supeditamos a Dios? ¿Cuántas veces estamos esperando que Él haga un milagro meramente? Por eso la multitud, cuando ya no les dio más pan y más peces, ¿qué hizo la multitud? Se fue. Luego esa misma multitud le estaba entregando, diciendo: crucifíquenle. Porque se quedan acostumbrados solamente a recibir dádivas. Y ellos sabían, ellos tenían en su corazón que Él les podía librar, pero si no lo hacía, no había problema. Él tiene poder, oh Rey, para librarnos del horno de fuego abrasador y librarnos de tus manos. Pero aunque no lo haga, oh Rey, entiende de una vez por todas que así Él no lo haga, así muramos en el horno, no daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Y por eso dice acá Nabucodonosor, entonces lleno de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego, porque era un desafío al rey Nabucodonosor delante de toda la nación, y con el rostro desencajado, imagínese, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a algunos hombres más fornidos de su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno en llamas. Y así estos varones fueron atados con sus cadenas, sus túnicas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego abrasador. Y por cuanto la orden del rey era apremiante, el horno estaba demasiado caliente, tanto que las llamas quemaron a los hombres que habían arrojado a Sadrach, Mesach y Abednego. Quemaron a los hombres fornidos. Y mientras los 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, caían atados dentro del horno de fuego en llamas, entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó de repente y preguntó a los del consejo: ¿no fueron 3 los varones que cayeron atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Pero él respondió: miren, estoy viendo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Y Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego en llamas y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios viviente, salgan y vengan. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Y los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey, reunidos allí, vieron como el fuego no había tenido poder alguno contra aquellos varones, ni siquiera sus cabellos estaban chamuscados, sus ropas estaban intactas y no tenían olor a quemado. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió ¿a quién? A su ángel, y libró a sus siervos que confiaron en él, no cumpliendo el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no fuera su Dios. Decreto pues que todo pueblo, nación o lengua que profiera blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este Dios. Y el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en toda la provincia de Babilonia. ¿A quién envió el Señor a cubrirlos allí? Yo he escuchado muchas predicaciones que dicen que ahí estaba Jesús, ¿no? El Señor Jesús cubriéndolos. No dice la Biblia eso. Dice que fue un ¿qué? ¿Un qué? Un ángel. Un ángel guardándolos. Por eso dice la palabra: y a sus ángeles les ordenará respecto de ti, que te guarden en todos tus caminos. Cuando nosotros decidimos vivir para el verdadero Dios y vivir para Él
y honrar al que es verdadero únicamente, el Señor ordenará respecto de nosotros que seamos guardados. Y si morimos, no importa, el Señor guardará nuestras almas. Amén. Guardará nuestras almas. Aquí estamos viendo a estos muchachos. Y fue testimonio para él, como dijo Nabucodonosor, ¿qué otro Dios hay fuera de este que puede liberar del fuego? ¿Qué otro Dios? Y vieron testimonio y vieron allí la gloria de Dios en ese momento. Porque se pararon firmes, fueron radicales. Para uno enfrentar la corrupción que se está viviendo en este tiempo, se tiene que hacer un radical. Una persona radical. Radical, radical. No me muevo de lo que creo, no me muevo de mi Dios, no me muevo de la palabra. No importa si Él me salva, amén. Y si he de morir, amén. Pero no me muevo de Él. No me muevo del Señor. No me muevo de su gloria. Porque Él es quien dará la recompensa a cada uno. La forma de poder entonces enfrentar la corrupción tan tremenda que se está viviendo en este último tiempo es permanecer ¿qué? Firmes en el Señor. Se necesita una iglesia firme. Se necesita personas firmes que no se vendan al mundo, que no emparenten con el mundo. ¿Cuántos quieren permanecer firmes en el Señor? Coloquémonos de pies, por favor.